Para quienes no me conocen, yo soy Bettina Herzberg, soy directora de Alumni. Alumni es el área referente para graduados. Uno de los principales intereses que tenemos como universidad es que todos crezcamos como profesionales y por eso hacemos actividades abiertas a público, muchas de ellas como esta, para seguir actualizándonos justamente y estando al día con temas que importan, como el que vamos a tratar hoy y que nuestra querida Eloísa, profesora investigadora del Departamento de Negocios, de Administración y Negocios, sí, siempre me confundo, lo digo al revés, va a presentar a los referentes del trabajo que tenemos hoy para un debate muy interesante. Bienvenidos todos y acuérdense los que son alumni@ucu.edu, todo lo que necesiten. Eso. Muchas gracias, Betty. Bueno, damos formalmente el comienzo a esta conversación, así nos gusta decirlo. Hola, Magda. Estás empezando. Bueno, agradecerles primero a todos los que están acá, como siempre, porque es un gustazo verles las caras, sobre todo a los que ya no están más. Muchos de los que están acá, para Richard y para Martín, son estudiantes de la carrera, ahora andan por nuestros pasillos, pero también hay muchas caras de graduados, y eso para nosotros, bueno, gracias a Betty que hizo todo este trabajo con Alumni, es precioso reencontrarnos, vernos, nada, intercambiar y que también vean esto, que hay un montón de temas que están en agenda y que a la universidad le interesa especialmente, ponerle foco, ponerle doble clic y que esto siga funcionando entre todos. Bueno, doy entonces las buenas tardes. Esta es una Open Lecture que se hace en el marco del Observatorio de Relaciones Laborales, también organizada por Alumni, pero como ustedes saben, desde este año empezó a funcionar un Observatorio de Relaciones Laborales acá con Federico Rosenbaum, que está acá en la primera fila. Estamos muy contentos porque ofrecemos, digamos, tenemos la posibilidad de ofrecernos a nosotros hacia adentro y también hacia afuera, un sinfín de proyectos, de oportunidades y de reflexiones que nos encanta compartir con ustedes. También veo gente de la UDELAR, de Relaciones Laborales, que también nos encanta recibirlos. Así que, de verdad, súper agradecidos de este encuentro. Bueno, voy a presentar a Richard y a Martín, que ya todo el mundo los debe conocer, pero va a ser lo más interesante de esta hora que vamos a tener acá. Vieron que me puse en el medio para que no se agarren, porque es un tema muy polémico y que va a generar, no sé, no voy a espolear lo que va a generar porque no lo sabemos todavía. Richard Reed, a mi derecha, militante sindical del gremio de la bebida, fundador del PIT y del PIT-CNT. Muchos lo deben de conocer. En mis clases hemos escuchado discursos tuyos, etcétera, etcétera. Hemos visto convenios que has hecho en el pasado y bueno, así que a los chiquilines les va a sonar muy conocido tu nombre. Y Martín Guerra, empresario, emprendedor, también ya ha estado en esta casa en otras oportunidades, está especializado en el sector bancario, financiero y el de medios de pago. Es socio fundador de InCapital, Paigo y Handy, y también ha dado en sus múltiples entrevistas, ha mencionado el tema de la importancia de la productividad y de hecho en su LinkedIn pueden ver que él dice, en este nuevo modelo de relaciones laborales que estamos atravesando, o sea, todos somos conscientes, los que estamos en esta disciplina desde distintos lugares, cómo va cambiando el mundo del trabajo y cómo tenemos que ir, ¿no?, tomando acciones para acompañar esos cambios. Y bueno, como ustedes saben, esta charla se llama, bueno, ahí capaz que me pasan y me la ponen en la diapo, productividad, que es como el tema central, pero a la misma vez nos hacemos una pregunta que la hicimos entre los tres, que es, ¿cómo pasar del discurso al convenio? ¿Es posible? Estamos recontra acostumbrados a escuchar, ¿no?, todos los temas que hay en agenda vinculados, por ejemplo, ahora, como ustedes saben, con reducción de jornada. Pensamos en reducción de jornada, pensamos en productividad, pensamos en sostenibilidad, pensamos en productividad. Pensemos en lo que pensemos, terminamos hablando de la productividad, así sea de cómo hacer para mejorar desde la teoría de la administración científica. Los que están en mis clases me están escuchando hablar de estos temas. Hasta ahora hemos generado distintas estrategias en el mundo empresarial para tratar de ver cómo mejorar la productividad de los trabajadores y que eso tenga, bueno, tiene múltiples beneficios, se supone, según la literatura, pero bueno, ¿cómo hacerlo? Y yéndonos a las relaciones laborales específicamente, quiero escuchar al que quiera empezar un poco reflexionando sobre por qué, si todos ponemos en el centro del discurso la productividad, no empiecen, que es temprano, ¿por qué no avanzamos con esto? ¿Por qué no pasa nada? Pareciera que no pasa nada. Por supuesto. Más productivo parado que Te entiendo. Bueno, gracias por la presencia, gracias por la invitación. Un gustazo y un honor estar al lado de Martín.
Lo mío es muy rústico. Si tenían alguna expectativa conmigo, van a tener que volcarla hacia Martín. Lo mío es muy rústico, muy de llano. Hay que preguntarse por qué Uruguay no discute productividad en los consejos salarios. Y la otra pregunta es, o la respuesta es, Uruguay tiene una espalda tan ancha, tiene una cultura del trabajo tan avanzada, con un nivel tan alto, que la productividad sale sola. Sería una mentira fantástica. Ni cultura del trabajo, ni productividad, ni espalda ancha. Uruguay es un país muy chiquito, con una espalda muy chica, con una baja producción, dependiente energético, entre dos grandes monstruos al costado. Para que el inversionista, que es el que trae mano de obra, trabajo, expansión, pueda mirar Uruguay, tiene que tener otros ítems, no solamente los tributarios, que son muy importantes, sino también la calidad de la mano de obra, pero más que de la mano de obra, el valor de la cultura, a esmerarse, a mejorar, a ser el mejor laburante ante la expectativa que tenga de empleo, sea una máquina, sea un servicio. Ese es el gran tema. Uruguay debe de ser un atractivo, además de lo tributario, en que el que venga al país a integrarse, a meter dinero, con todo el derecho y legitimidad, sepa que hay un material humano enorme. Por lo tanto, la productividad es una injusticia, una infamia, es muy grosero que por lo menos de 85 al 90 y del 2005 hasta la fecha es muy, pero muy poco significativo en los convenios colectivos que aparezca la productividad. Debemos discutir productividad, debemos hacer el esfuerzo de discutir productividad. Y ahí empiezan, ¿por qué no la discutimos? ¿Por qué no es la tapa del libro en los consejos de salario? Primero, porque los gobiernos que han estado, y ha estado gobierno Colorado, gobierno Blanco y gobierno Frente Amplita, ninguno de los tres gobiernos han motivado e incentivado a que se discuta productividad. Ninguno. Doy fe, soy de los últimos mohicanos del 85 en los consejos de salario. Ninguno lo hizo. Segundo, en la pata que me corresponde a mí, la sindical, y hablo con total propiedad, yo era uno de los más grandes burros, sigo siéndolo, pero no tan grande como aquel momento, que estaba en contra de la productividad. A mí me hablaban de productividad, sacaba la metralleta verbal y les daba a todo el mundo. No dejaba títere con cabeza, buscaba argumentos, buscaba picardía, chicana, porque la productividad para mí era mala palabra, porque así nos enseñaron, que era mayor explotación, que era destajo, que era fazón, bla, 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 bla. Hasta que un día alguien me dijo, estás equivocado, sentate. Con mi soberbia y mi ego bien alto me senté diciendo, bueno, voy a perder un rato el tiempo. Y cuando terminó el tipo, me daba contra las paredes. Y cuando me miré al espejo, me dio tanta lástima de lo que miraba y el tiempo que había perdido, que traté de recuperarlo estudiando. Es el primer sindicato de la bebida que en el 2009 firmó un convenio de productividad para todas las plantas. Se firma por rama y se aplica por lugar de trabajo. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena. Porque es ganar, ganar. Hoy la productividad está principalmente creciendo donde se mide el ingreso de tecnología, de informática, de software. Ahí aparece una productividad. Pero hay que insistir en el material humano, en el hombre, en la mujer, en el que conoce la máquina, el que sabe el ruido de la mañana y sabe si al mediodía se va a descomponer esa máquina, sí o no. Es ahí donde hay que trabajar, con incentivo, con motivación. La parte del sector empleador se lo dejo a Martín, porque es peor que esto y realmente vivimos en las cavernas empresariales en este país con respecto a la productividad. Y digo esto, y muchos de los empresarios no discuten productividad porque el Uruguay genera casi un 35% de trabajo en negro, o informal, o casi evasivo. Entonces, mostrar paramétrica significa mostrar los dedos de los pies. Ese es un tema. Para vos, Martín. Bueno, muchas gracias, Eloísa, por la invitación y por darme la oportunidad acá de venir a enriquecerme con ustedes y con Richard, que siempre es un provocador y un tipo realmente diferente, ¿no? Una breve síntesis de lo que soy. Yo soy un emprendedor, básicamente esa es mi esencia.
emprendí desde muy, muy chico, eh, partiendo, digamos, solamente de lo que yo podía hacer con mi capacidad, porque no tenía plata. Fui emprendiendo en diferentes cosas que me fue yendo bien. Logré hacer un patrimonio importante y, y lo fui reinvirtiendo en empresas, que es lo que siempre, en lo que siempre me he manejado, ¿no? Y bueno, a lo largo de estos años he fundado muchas empresas, principalmente en el sector financiero, pero también en otros sectores. Y además he invertido en empresas grandes en Uruguay, asociado con fondos de inversión grandes. Participo de empresas de muy diferentes rubros, este, y de muchísimos sectores. Una máxima que tengo empresarial es compartir la información con todas las personas que trabajan en las empresas en las cuales participo. Compartir la información a fondo, ¿no? Y para empezar, eh, promover una cultura de que la gente que trabaja en las empresas en las que participo no son empleados. O sea, empleados es la forma de relacionarnos, pero para mí somos socios en la empresa todos los que trabajamos en esa empresa, y trato de que eso se transmita en la cultura, y trato de que eso sea transparente y de que todos podamos enriquecernos con el éxito de los proyectos, más allá de que en general yo y la gente que me acompaña somos los que corremos el riesgo. Los emprendedores vemos el riesgo como oportunidad, vemos el riesgo con pasión y nos gusta mucho subirnos a la dinámica del riesgo. Entonces, compartiendo información y compartiendo información a fondo, o sea, realmente no guardando nada, estando empresas abiertas en las cuales eh, realmente todos saben, y empresas grandes, ¿no? Y que para el Uruguay tienen porte, tanto en lo que impactan en la cantidad de personas que trabajan y en los volúmenes de ventas que tienen, realmente en la interacción que tienen con la sociedad. Son empresas, algunas de ellas muy relevantes. em, Realmente, eh, y en todas, yo creo que la productividad está como eje central de la conversación, pero quizás no de una forma tan objetiva como se logra, digamos, quizás en la rama industrial, o a través de los consejos de salarios, como quizás está más acostumbrado Richard. eh, o sea, sino que lo logramos transmitir a través de las culturas de las empresas que estamos trabajando. Y veo que está Agus acá, que trabaja conmigo en Handy, y ahí tenemos un testigo que pueda atestiguar que esas cosas son así. Y la verdad es que yo siento que la relación entre los colaboradores o socios de la empresa y los que arriesgamos el capital, es una relación que se basa en la calidad de las personas, ¿no? O sea, me ha tocado tener que lidiar con sindicalistas eh, complicados, complejos. Me ha tocado lidiar con sindicalistas que tienen claro que el éxito de la empresa es el éxito de ellos, y me ha tocado lidiar con sindicalistas que realmente uno no sabe qué bien que están haciendo, o sea, realmente confundidos, o defendiendo intereses que no tienen sentido, ¿no? Pero creo que eso en el fondo es un poco lo que podemos encontrar igual en empresarios, ¿no? Empresarios que de alguna manera
como dice Richard, no le gusta compartir la información, no comparten que hay que enriquecerse, eh, digamos, transversalmente en una organización, o que consideran que lo que ellos están poniendo vale más que lo que pone el otro. Es verdad que el que arriesga capital, yo siempre tengo la expectativa de un retorno relevante, este, pero también cuando tengo que ponerla, la pongo sin dudar y voy a fondo y la arriesgo y me gusta, y bueno, y me gusta el retorno, pero no me gusta eh, tener éxito yo y no compartirlo y no, y digamos, y que eso no sea. A mí eso me parece como bastante natural. Lógicamente que no es natural, porque yo sé que hay empresarios que no opinan como opino yo, y también sé que hay sindicalistas eh, que, que tampoco son como Richard, ¿no? Entonces, para mí eso, esta como primer parte, digamos, de la charla, para mí termina más o menos en ese punto. O sea, yo creo que acá depende muchísimo de, de las contrapartes y de, digamos, de cómo las contrapartes estén seteadas, digamos, para trabajar colaborativamente. Me dice por cucaracha que No, me motivó, Martín. Ya va a venir la hora de la pelea. Esto es en los preámbulos. Está convocado este ámbito con una pregunta, ¿verdad? Que parece muy genérica. ¿Cómo pasar del discurso al convenio? Yo he conversado este tema muchas veces. ¿Cómo la bebida logró un convenio de productividad con la característica del convenio que tenemos nosotros en un sector muy competitivo, multinacionales poderosas? ¿Cómo lo logramos? Entonces, yo lo tiré en una pregunta y uno decía, bueno, habrán tenido un equipo técnico pesado. Sí, tuvimos un equipo técnico pesado de los dos lados. Bueno, tendrían un buen trille de fábrica y sí, conocíamos todo. Conocíamos detalles de las máquinas, conocíamos todo. Y quedó ahí, no había más respuesta. ¿Y? ¿A ustedes creen que con un equipo técnico y con conocimiento del lugar que trabajás alcanzás el objetivo? Hay un elemento, se lo comenté a Pablito, a Amir, se lo comenté a varios compañeros y a todos los gobiernos. Hay un elemento fundamental para llegar a un convenio de productividad. Es la confianza entre los interlocutores. Si no hay confianza entre los interlocutores en la negociación colectiva, no digo que llegue a un fracaso, porque hay cosas que no llega, pero no tengo duda de que el camino a transitar es fantástico. Porque confianza entre los interlocutores significa no apiarse de sus ideas, pero entender que en una negociación es tan válido el sí como el no. Una respuesta negativa es tan válida como una respuesta positiva. Con la confianza recíproca hace que el no viene acompañado de argumentación, ¿por qué no? Y no es de pesado, ni de un lado ni del otro. Porque además, Martín decía, en algunos sectores hay reticencia a demostrar, sí, claro, esto es Uruguay. ¿Qué se debe integrar a ese elemento de confianza? La confidencialidad. Saber el sindicato que lo que le está mostrando a la empresa es el talón de Aquiles y que hay una competencia que estaría interesadísima en saber cuáles son sus debilidades. Por lo tanto, respeto a la información, confidencialidad y confianza entre las partes, se puede llegar a lograr cosas que ni una huelga lo logra, ni un boicot, ni un lockout patronal. Es entender que no es negocio sindicato abierto con la empresa cerrada. No es negocio. Lo puedo decir yo, que le he hecho huelga, de todo le he hecho a la bebida. No es negocio. Entonces, por lo tanto, debería de haber desde el gobierno, quien sea, desde el gobierno, desde los ministerios de trabajo, en el Consejo Superior Tripartito, empezar a conversar estos temas, demitificar que esto es imposible. Es posible, porque hace a la viabilidad no solamente del ingreso de inversiones, sino de la presencia y permanencia de lo que tenemos ya instalado. Entonces creo que son elementos a tomar en cuenta. Gracias.
Y una cosa. Ahora estaba pensando mientras vos decías, porque en este momento está funcionando, ahora te pincho yo un poquito a vos, en un momento está funcionando, desde febrero, está funcionando una comisión de productividad en el ministerio que tiene integrantes de los, digamos, es tripartita, se definió en la órbita del Consejo Superior Tripartito, esto que vos decías, y están empezando a discutir el tema y llegando a, bueno, a algunos consensos básicos sobre qué implica trabajar en productividad o qué es productividad como definición de distinción, sobre todo de otras cosas que pueden generar malas políticas en la práctica, como lo que vos decías ahí antes de entrar, que estábamos conversando sobre qué es productividad, qué es producción, qué son incentivos por productividad o qué son, por ejemplo, por destajo, por producción o por volumen. Entonces, eso está ocurriendo en este momento en Uruguay, en la órbita del Ministerio de Trabajo, y los actores se sentaron a conversar sobre esto. ¿Qué más hay que hacer? ¿O eso pensás que es una cosa que en realidad no tiene sentido, no sirve, no tiene utilidad? ¿Cuál sería la receta de Richard Reed para esto? Estoy muy tentado a sacar el otro Richard y responderte. Hacelo. Me parece bárbaro que te instalado, me parece bárbaro que haya voluntad, me parece bárbaro que le dediquen tiempo a ver de qué manera se introduce el tema productividad en la tapa del libro. Pero creo que, bueno, hay que poner voluntad. Ojalá funcione, ojalá tengamos resultados, ojalá no sea una comisión más de los uruguayos, ¿verdad? Y sí, es así. Pero que el tema productividad aparezca en la agenda de conversación cuando tuvimos 40 años que era palabra prohibida, me parece que es un avance. Y por lo tanto, Richard no va a responder negativamente. Va a decir, aplaudo, ojalá los resultados estén en el próximo gobierno y que el próximo ejecutivo, sea cual sea, tome parte de esta discusión y la siga motivando para adelante. Buenísimo, sí. Impecable la respuesta. Impecable. Nadie puede estar en contra ni a favor. Impecable. Bien productivo fui. Te quise pelear un poco, pero me fuiste bueno. Esquivaste las balas. No, es verdad. A ver, yo coincido con que, digo, los chiquines que están en el curso conmigo de productividad saben que se los digo, estamos en la comisión, pero a la misma vez vamos a ver qué pasa y sobre todo porque la productividad es un tema de largo aliento, con lo cual, y de largo plazo, con lo cual empezar a tratarlo solo implica una cosa, que es, bueno, justo estamos en un año particular de cambio de gobierno. Cuando el sector empresarial insistió mucho tiempo en que deberían de tener sí o sí personería jurídica a los sindicatos, yo estoy totalmente de acuerdo. Era de los pocos que decía estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo haría lo mismo del otro lado del mostrador. Le pediría al interlocutor sindical que tenga una figura jurídica, porque si yo le muestro documentación y él la ventila, yo tengo dónde agarrarme, si no es un abstrato. Entonces creo que a veces la forma hace al contenido. El tema, ¿qué objetivo tenemos cuando vamos a negociar? Si queremos alcanzar el objetivo para la mejora del colectivo, que el colectivo somos todos, vuelvo a repetir, no hay negocio sindicato abierto con empresa cerrada. Por lo tanto, si podemos ganar los dos, ganamos los dos. Entonces, a veces se torna difícil porque ambos lados se ponen testarudos y alguno dirá con total legitimidad uno y total legitimidad al otro. Pero lo que sí creo es que debemos de sincerar la discusión, porque si no cada vez somos más chicos. Yo cuando entré a la fábrica de bebida, hace muchísimos años, éramos como 16.000 en la industria de la bebida. Hoy nos llegamos a 5.000. Entonces, por lo tanto, si miramos en perspectiva el futuro, dentro de 5, 10, 15 años, va a ser un triste testimonio. Entonces, por lo tanto, creo que debemos a sincerarnos en ese tema. ¿Qué decís, Martín? Le dejo a Martín todo el rato. No, yo la verdad que no soy experto en el enfoque, digamos, más de Richard. Lo que estoy seguro es que yo sería tremendo sindicalista y Richard tremendo empresario. Me parece que es eso, ¿no? Ahora, el Uruguay tiene un problema de improductividad que, o sea, de alguna manera lo que nosotros vemos en el Uruguay como un país tan caro y, y que lo sufrimos todos, y cuando miramos los salarios comparados son relativamente buenos, cuando miramos la desocupación es relativamente buena, cuando miramos los márgenes de las empresas
son relativamente buenos. Y sin embargo, vas a comprar una pasta de diente y y digamos, si los salarios están tirantes, y llegan a fin de mes con dificultad, y si bien en las empresas los márgenes eh, están bien, pero no hay ganancias como para aguantar ciclos negativos muy, muy relevantes, o ciclos como están ahora con este atraso cambiario, hay un montón de sectores que están sufriendo mucho. Entonces, yo creo que hay problemas estructurales que tienen que ver con el Uruguay, que quizás no es el foco específico de la charla, pero que me parece que está bueno entenderlos y que en definitiva hacen que tengamos un país que en su última línea es un país bastante improductivo. O sea, porque nos cuesta muchísimo eh, tener una entrega razonable. Te veo con ganas de preguntar. No, Ah, yo siempre, a mí hay sí, que callarme. sí. No, yo pienso en esto y también esto es especialmente para los chiquilines que están cursando la materia y que quiero que también vayan pensando qué les quieren preguntar a Richard y a Martín, teniendo esta chance de tenerlos acá adelante, pero pensando que siempre hablamos de esto, de los factores internos y de los factores externos que también impactan en la productividad y que no necesariamente, digamos, no estamos aislados cuando trabajamos este tema, tenemos un montón de cosas que afectan y que hay que mapearla para poder, bueno, justamente hacerlo bien. Y yo de esta primera parte de la charla voy escuchando temas culturales, temas de compartir información, de la importancia de compartir información en esto de la negociación, cosas que van como saliendo. Y vos hablabas hace poco, no sé dónde te escuché, en algún lugar, en alguna entrevista que te habrán hecho, hablabas justamente de la importancia de las métricas, de medir, ¿no? Como para justamente dar opinión, como para, en cualquier reunión, vos decías algo así, como en cualquier reunión es mucho mejor mostrar hechos o evidencia. Hace poco en este ciclo de charlas también estuvo Gabriel Odone conversando con nosotros sobre productividad y la negociación colectiva y él decía, hay que tener evidencia, hay que encontrar evidencia o, en cada, bueno, justamente para mostrar que la productividad aumenta o no aumenta o qué ocurre con ella, pero bueno, en definitiva hay que tener algún set de indicadores que nos permita mapearla, medirla. Y vos hacías mucho hincapié en eso, la importancia de tener información, sobre todo para no ser subjetivos, ¿no? Para obviar las subjetividades que implican estos temas con los actores sociales, que muchas veces nos gusta como con todo lo cultural y lo ideológico que a veces llevamos, nos gusta como, bueno, opinamos, pero sin tener como la muestra de, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo hacemos para ser más objetivos en esto? No, no sé, yo soy un enfermo de los datos, de la información. O sea, para mí, yo, por ejemplo, no quiero spoilear acá en una universidad los cursos de liderazgo, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, todo lo que las consultoras nos venden de liderazgo son como para llenar el tiempo y, no sé, hacer buenos after office, digamos, o hacer eventos de integración, a veces sirven para eso también. Pero yo creo que el liderazgo, en definitiva, es performar. O sea, uno es tan líder como el resultado que pueda obtener para la compañía o para el equipo que está liderando y para el accionista eventualmente al cual está reportando y para la sociedad en la cual está desarrollándose. Entonces, yo no creo en el liderazgo discursivo, síganme porque soy un fenómeno, sino yo creo que eso se construye a partir de una estrategia que tiene que estar debidamente fundamentada, una estrategia que tiene que estar compartida, una estrategia que tiene que estar, eh, digamos, integrada a la cultura de la organización y de la empresa que estamos desarrollando. Y esa estrategia se tiene que cascadear o tiene que verse representada en iniciativas que tienen que tener metas, en metas que tienen que tener indicadores, en descripciones de cargo que tienen que tener
contribuciones asociadas a todo eso. Y todo eso tiene que estar todo basado en información y en información disponible y en discusiones que tienen que, por lo menos, parecer que son bastante democráticas, ¿no? Nosotros los emprendedores, en realidad, nos gusta, como nos gusta el riesgo y nos gusta la construcción de valor, estamos por lo general bastante convencidos del lugar a donde queremos ir y en lo personal yo busco esa data para convencerme y para convencer del camino que tenemos que seguir, ¿no? Pero después la construcción tiene que ser colectiva, en cuanto a cómo ir refinando esas ideas, ¿no? Y yo creo que eso es todo con información y todo con data, si no es inviable. Sí, esto del liderazgo que vos decías es fundamental. No me voy a meter en si es bueno venderlo en una consultora o en una universidad, pero sí, ustedes dos son los dos líderes en lo que hacen, digamos. No, vos también, Sí. porque cuando la gente se refiere a ti como una persona que logró hacer un montón de cosas, de hecho, estos convenios que mencionabas hace un ratito de productividad, sin duda debes de haber inspirado. Yo recuerdo hace 15 años te entrevisté para un trabajo de la universidad y después te volví a entrevistar hace unos años para mi tesis de doctorado de productividad. Y siempre, en todo lo que me contaste de cómo fue la construcción de esos convenios y demás, por lo menos yo leo que tuviste que inspirar a otros para que engancharan con esto, siendo que una de las razones clásicas por lo que los sindicatos no trabajan en estos temas es por lo que vos decías, porque no creen en eso, lo asocian con intensidad del trabajo, con una mala palabra, como lo era antes. Entonces, yo me imagino que en algún punto vos tuviste que generar algo ahí, ¿no? Para que esto ocurriera, si no, capaz que no es líder y me acabo de enterar, no sé, ¿qué piensan ustedes? No, no es tan así. Bueno, vamos a escucharlo. Mejor. Nosotros logramos convenios que no hay tan lejos de ser igualados, lamentablemente. Pero los convenios se llegaron a un final muy feliz, porque también del otro lado del mostrador había gente muy capaz que se hinchábamos de la misma carreta. Los interlocutores empresariales que me tocaron a mí, para mí fue un privilegio, porque aprendí mucho con ellos, porque me exigían. A partir de la confianza recíproca, me exigían. Yo tengo sexto de escuela, no tengo más que educación formal que escuela primaria, nada más. Me exigían a estudiar, me exigían a leer, a preguntar, a interrogar. Vivía preguntando. Con la productividad nosotros logramos no solamente mejoras salariales, fuentes de trabajo, logramos sustituir la importación. Logramos sustituir la importación nada más ni nada menos que de Stella Artois. Stella Artois se importaba de Argentina, primero a granel, después en envases no retornables, y nosotros logramos convencer que nosotros éramos posibles. Y lo primero que nos dijeron fue que toman como referencia a Nueva York y después Bruselas. Los índices de productividad de Nueva York y de Bruselas eran inalcanzables para América Latina. Lo había alcanzado Quilmes en Argentina con una introducción tecnológica enorme. Entonces, ¿y por qué nosotros no podemos intentarlo? Tuvimos un año, consultamos a la gente en Nueva York, vinieron a dar una mano, que esta cabezota se abriera y entendiera. La empresa creyó en nosotros. Lo que estábamos proponiendo en la empresa era, tenemos que seguir abierta y sustituir la importación por mano de obra y que nos diga, pucha, en Uruguay, y lo logramos. Después de 14 meses de estudio, de discusión, hicimos pruebas, mandamos a capacitar a la gente en la línea de producción, mejoramos la etiquetadora, la pasteurizadora, principalmente que tenía problemas de la temperatura, que son muy exquisitos en lo que significa la pasteurización. Y lo logramos. ¿Con qué se logró? Con un alto nivel de productividad. Cuando después yo salía por América, recorría a contar, no podían creer y nos preguntaban cómo lo hicieron. Y mi respuesta fue, teníamos confianza en los interlocutores, que teníamos que intentarlo. Podíamos fracasar, pero teníamos que intentarlo. Eso es lo que yo pido a los gobiernos, a las partes interesadas en la discusión. Tenemos una herramienta fantástica que data del año 43, que se llama Consejo de Salario.
No existe algo tan bello, tan hermoso, que contribuya tanto al sistema democrático como el que nosotros reconocemos, como el Consejo de Salarios, donde se juntan las tres partes, dirimen la contradicción capital-trabajo, el tema de la plusvalía en un ámbito de negociación. Lo mínimo que hay que hacer es exigirnos conocimiento cuando vamos a discutir. No se puede con pesada sola. Y lo dice alguien que le metió la pesada hasta el espejo de uno cuando me afeitaba. Pero no es suficiente. Porque lo que se gana de pesado se pierde de pesado. Lo que se gana con argumentación y con hechos es difícil que te lo volteen. Lo pueden hacer, pero es difícil. Nosotros tenemos mucho, hay un capital humano fantástico, pero que está en otra órbita. Hay una necesidad de mejorar la cultura del trabajo. Y eso va con todos los interlocutores, ¿eh? Porque yo conozco vagos de este lado y del otro lado. Que es fácil llegar a la renta evadiendo o es fácil trayendo de contrabando. Acá hay de todo. Tenemos fronteras que nos incitan a eso. Pues eso hay que dejarlo de costado. Hay que motivar la profesionalización, el estudio y el conocimiento. Cuando tengamos esos tres ítems en una mesa de negociación colectiva, les puedo decir que es fantástico. Yo lo viví y aprendí del sector empleador. ¿Qué está diciendo el Richard? Aprendí del sector empleador. Aprendí para luego ganarles a ellos. Así fue, ¿eh? Yo creo que sí. No, Richard es el sueño del pibe, del sindicalista para un empresario, claramente. Y sí. No, y si no te convenceré. Para mí eh, es importante entender que para alguien que dirige una empresa, un sindicato es una contribución de valor, ¿no? Realmente eh, hay, digamos, como una mala prensa entre la tensión entre la empresa y el sindicato, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, de tener una empresa relativamente grande o grande y que no tenía sindicato y se me formara un sindicato importante y este, no se formó en principio por problemas que tenía la propia empresa, sino porque hubo un cambio normativo en que el tipo de empresa que yo había fundado empezaba a pertenecer a un rubro del Consejo de Salario que era bancario y antes no, entonces ahí vino como una provocación y una ola, digamos, de sindicatos a este tipo de empresas y, bueno, a mí se me formó el mío. Y bueno, y los gerentes estaban preocupadísimos por la formación del sindicato y yo decía, tranquilo, digo, si nosotros tenemos una empresa transparente, una empresa que por suerte ya teníamos toda la productividad instalada, ya no, este, eh, y nos van a aportar valor. Y de hecho, cuando vinieron las primeras reivindicaciones y todas las cosas que pedían, yo miraba y decía, la verdad que tienen razón en todo lo que me están demandando. Y, y escuchaba a los gerentes y decía, ¿por qué no se lo dimos? O sea, en realidad era como estaban provocando una mejora natural en un lugar donde la empresa estaba omisa en muchos de los temas donde se nos levantaban los puntos. Y eso, para mí, siempre lo vi y lo veo como una contribución relevante, porque no hay una fórmula perfecta. Siempre hay que estar con el oído bien puesto. Entonces, me parece que esa oposición, que muchas veces la vemos en la prensa eh, no está buena. O sea, yo creo que el empresario bueno con un sindicalista bueno hace un tremendo combo. El problema es cuando el sindicato no es bueno, ¿no? Eso me ha pasado también. Sindicalistas jóvenes que justamente vienen atrás de esta supuesto
enfrentamiento entre empresa y sindicato y vienen a querer romper todo y no están haciendo, digamos, honor a la esencia de su tarea, ¿no? Lo mismo del lado empresarial. Yo veo a veces algunos empresarios y actitudes y todo que la verdad dejan muy mal parada digamos, la disciplina empresarial, ¿no? Porque, o sea, realmente no está bueno. Pero así como idea, me encantaría que tener un presidente de sindicato, al menos cultivado. No, la bebida no es lo mío, pero me encantaría, no sé, una universidad de sindicalistas, porque mira que el sindicato joven no está tan. El sindicalista joven, bueno, está un poquito. Igual yo creo que hay un cambio fuerte en la sociedad, en los hábitos, en cómo las empresas se organizan, cómo nos estamos organizando hoy, que yo creo que también toda esta dinámica va a tener que sufrir cambios realmente dramáticos, o sea, para seguir esta mecánica de construir valor entre capital y trabajo. Bueno, en línea con eso, en realidad están llegando un montón de preguntas, que yo ya miro el tiempo y ya veo las preguntas, y veo a ustedes dos y ya sé que no nos van a dar para contestar todas las preguntas que capaz que mismo que están acá nos están mandando. Pero estaba viendo justamente una que dice que es para Martín, pero pueden los dos opinar. ¿Qué opinás de usar la inteligencia artificial para mejorar la productividad? ¿Es aliado o es enemigo? Y bueno, es un tema también, ¿no? Cuando hablamos de productividad solemos hablar el aumento exponencial de la productividad ¿no? Por la introducción de tecnología, es como un eslogan. ¿Qué pasa Para mí ahí? son dos cosas diferentes. La introducción de tecnología, me parece que ese es un capítulo que Richard la rompe, pero para mí eso termina en la discusión del salario universal y productividad y reducción de la jornada laboral. Para mí eso más o menos termina por ahí. La inteligencia artificial generativa, que es esta nueva ola, eso para mí cambia la discusión. Si bien no está claro concretamente cómo se va a producir el aporte, yo creo que el aporte va a terminar con un cambio social fuertísimo y, y en no demasiado tiempo. Y me parece que ahí lo que tenemos que tratar de responder es qué vamos a hacer con el ocio de la gente. Digo, que antes más o menos esa pregunta con la productividad de la tecnología convencional, por llamarlo de alguna manera, terminaba en la discusión del salario universal y la productividad. Ahora yo no he visto filosofar cómo, cuál es el antídoto para todo ese ocio. Y una cosa que me quedó pendiente de, de- de comentar de toda la charla como venía hilvanada, es que hay un enemigo acá, convidado de piedra, fuerte, que es el vago. El vago es transversal a todo. El vago empresario, el vago sindicalista, el improductivo. Y ahí creo que la apuesta fuerte es a tener en las empresas culturas fuertes y en los sindicatos culturas fuertes. Yo creo que la cultura es la forma de protegernos del vago, que hay unos cuantos. Pago que llaman a mí. Es muy difícil lograr productividad si en una masa laboral, en un sindicato, la inmensa mayoría de los integrantes no tienen cultura del trabajo. Porque el que no tiene cultura del trabajo, le importa muy poco el puesto de trabajo o el salario. Mejorar el intelecto, mejorar los niveles de entusiasmo en el trabajo. Hay una doble herramienta, no solamente te posesiona en la discusión con autoridad,
porque eso es importante, sino que también empezás a integrar un valor agregado que no lo tiene el técnico del otro lado del mostrador. El conocimiento de las máquinas, nadie mejor que el laburante. Nosotros tenemos compañeros que trabajan en la llenadora de cerveza, 585 botellas de a litro por minuto. Hace 25 años que trabaja ahí, en el mismo turno. Durante muchos años en la misma máquina. La conoce, pero mucho mejor que el técnico que la armó. Sabe si se va a romper, si es la neumática, sabe todo. Ese individuo, compenetrado en la productividad, con un objetivo que a él lo entusiasme, entra y dice, para venir, llama al mecánico, vamos para la máquina, porque la canilla 35 tiene un problema en el resorte. La paran y la reparan, son 3 minutos, por 500 y pico andamos en las 1600 botellas. Si él se hace el boludo y no dice nada, a las 2 horas y media para la máquina porque la canilla se rompió. 2 horas parada. 120 minutos por 565. Si habrá un valor intrínseco agregado en el conocimiento obrero. Y eso significa dignidad. El obrero y el laburante tienen que tener dignidad. Y si algún empleador viene a avasallarlo, tiene que tirarle la dignidad por arriba. Porque vagos hay en todos lados. Yo conozco muchos vagos empresariales que heredan las empresas, no saben lo que significa pelear un mango, que le da lo mismo fundirse que no fundirse. Yo prefiero al dueño de la empresa. Yo siempre nombro a alguien que falleció, le tengo muchísimo respeto, discutí con él mucho tiempo, Sánchez Padilla. Lo recordaremos algunos por el deporte, yo lo recuerdo como empresario del transporte. Un señor en el debate. Te peleaba hasta el último peso. Horas las discusiones con él. ¿Por qué? Porque era del bolsillo de él. Y con total legitimidad pedía su mango, lo peleaba. Y yo con total legitimidad, como laburante, pedía también que me pagara mi salario. Eso generaba, no teníamos un respeto mutuo muy grande, le sigo teniendo respeto aún aunque no esté presente, porque es un referente de lo que uno quiere que estén del otro lado. Que pelee, que defienda, que argumente. Él no venía con un séquito de abogados laboralistas, que son fantásticos, ¿no? Son fantásticos, con todo respeto, son fantásticos. Conozco algunos que están en 16 grupos, están en el zapato, en la bebida, no sé cómo saben todos, unos cracks. Eso no hace bien, con todo respeto a la profesión, no hace bien, porque no están interiorizados del sector que están defendiendo. Creo que tanto la inteligencia artificial, yo comparto lo que dice Martín, Elon Musk dice que dentro de unos años 750 millones de puestos de trabajo se van a perder. ¿Dónde se van a perder? A diferencia del último siglo, de comienzo del 19, que la pobreza fue pasando a la clase media por la entrada de la tecnología, la revolución industrial trajo obreros, proletariado, entonces salían de la pobreza y generó una masa crítica que después le llamaron clase media junto con el comerciante. La inteligencia artificial va a bombardear allí, va a volver de vuelta esa gente hacia la pobreza y algunos hacia la riqueza, pero muchos hacia la pobreza. Y no va a haber trabajo, porque trabajo físico, en el que hacían pico y pala, no va a estar. Entonces, cuando hablan de esa retribución universal, yo creo que sí, lo que creo que tiene que ser contraprestación. No estoy de acuerdo en que tomá y quédate en tu casa. Tomá y ya salí a hacer cosas. Cada vez hay más ancianos, cada vez hay más gente sola. Bueno, hay 1000 cosas para poder hacer. Yo nunca compartí una retribución sin retorno. Tiene que tener ida y vuelta, porque de esa manera generás dignidad. Lo otro es una prestación que es para que te quedes sin hacer nada y eso genera un problema en el bocho, creo yo. Bueno, acá tenemos, quiero hacerlas todas, les juro que quiero hacerlas todas, pero hay alguien que dice, y entonces, ¿sus miradas son opuestas? ¿Cómo ven a Uruguay en 20 años? ¿Qué va a pasar con la productividad? Más joven. Yo soy muy optimista, muy optimista. Estoy rodeado de jóvenes trabajando constantemente. Creo mucho en los jóvenes. Para mí, todo tiempo que viene va a ser mejor al actual. Peleo mucho con gente de mi edad o con la idea de que el joven no está comprometido, que cambia mucho. Es verdad, hay un montón de estímulos que quizás antes no habían y la dinámica empresarial ha cambiado mucho. Yo el Uruguay lo veo con desafíos grandes.
que tiene que resolver. O sea, creo que este nivel de bienestar que tenemos no es sostenible creciendo al 1 o 1,5% por año, que es nuestro crecimiento tendencial. Entonces, y para salir de esa trampa hay que hacer cosas que son dolorosas y no sé si los políticos la van a hacer o no. Más bien parece que no. Este, pero de alguna forma yo creo que nos vamos a arreglar. O sea, yo realmente creo que las empresas también son un camino muy relevante. Creo que hay que estimular fuerte. Creo que hay que empujar mucho en todos los micrófonos por el concepto de que la empresa privada tiene que crecer, el producto privado tiene que crecer, porque al final realmente es donde se genera la mayor riqueza en los países. Necesitamos un sector privado lo más pujante posible, necesitamos atraer inversión, necesitamos crecer y eso lo vamos a hacer del sector privado, o sea, no va a suceder del sector público. Y acá sigue el stand-up. No, dejo la parte técnica a Martín, que además somos amigos. Lo mío más terrenal. Más terrenal. ¿Cómo miramos el Uruguay dentro de 20 años? Es una respuesta. La respuesta es: vamos a ver el Uruguay dentro de 20 años de acuerdo a cómo lo estemos mirando hoy. Yo decía que yo tengo solamente primaria. ¿Eso qué me llevó a ver? Tengo 6 hijos, allá hay 2 sentados. Uno es un emprendedor y el otro es un estudiante que entró a la universidad y trabaja de carpintero, porque tiene que trabajar. Porque la cultura del trabajo hay que hacerla in situ. Y podría estar estudiando sin trabajar, pero tiene que trabajar. Es eso, es fomentar desde él, reconstruir esa familia que se está destruyendo día a día. Yo creo en la familia, creo en la familia, creo en la amistad, creo en compartir opinión, aún en la diversidad. Y hay que exigirle a los gobiernos que nos digan hacia dónde va el Uruguay. ¿Qué es el Uruguay del 2030-2040? ¿Cuál es el mundo del trabajo? ¿Es la logística? ¿Es la agroindustria? ¿Es el software? ¿Es la investigación? ¿Es la ciencia? Ayúdennos para que nuestros niños adolescentes que entran al bachillerato podamos ordenarlo hacia dónde van, porque muy probablemente elijan una carrera y quizá la inteligencia artificial se la castra en el 4.º año. Cuando llegan a terminarla, no existe más. Entonces, por lo tanto, hay un rol de la clase política que no está cumpliendo, por burros, por ignorantes o porque les importa poco, que hay que exigírsela. Ahora es un buen año electoral para decirle: usted va a gobernar, ¿hacia dónde va el mundo del trabajo? Oriénteme para poder trabajar con mis jóvenes hijos, nietos y orientarlos hacia dónde pueden ir. Porque lo peor que le puede pasar a un joven es entusiasmarse con una carrera y cuando llegue no existir más. Entonces, por lo tanto, debemos de contagiar coraje, optimismo, pero con preguntas firmes. Creo que no hay que rehusar el compromiso de que todos somos gestores de este país. Somos tan responsables quien gobierna como quien los elige. Por lo tanto, no hay que mirar para un costado. Todos tenemos responsabilidad. Uno desde el lugar de trabajo, otro desde gestionar una empresa, otro desde gobernar y la inmensa mayoría de ser ciudadanos que exigimos vivir en un país, por lo menos, que sea previsible. Entonces, por lo tanto, la productividad es un tema que es un gatillo para abrir un gran debate sobre el mundo del trabajo. Creo que sea cual sea el camino a tomar el Uruguay del futuro inmediato, nosotros debemos generar, y acá hay gente que yo conozco de los consejos salarios, debemos generar credibilidad entre los interlocutores. Ningún tema puede hacer que nos levantemos y nos vayamos de la mesa. A veces nos va a costar entendernos, explicarnos. Pero creo que hay que contribuir. Y para ese ámbito tripartito, el rol del Poder Ejecutivo es fundamental. Es el que junta, el que suma. No tengo mucho más para decir sobre el tema. Sí, pensando ahora en esto que decías, ya te doy la palabra, y también en algunos ejemplos y
y llegando ya casi a 10 minutos de cerrar la actividad, vuelvo a la pregunta inicial, que era esto de, bueno, ¿cómo pasar del discurso al convenio? Esta pregunta que parece se resuelve, hay una respuesta o no hay. Bueno, y vimos acá como distintos pequeños episodios, ¿no? De pequeñas experiencias que se pueden traducir en cosas que sí o sí tenemos que tener en cuenta, ¿no? Al hablar de productividad y temas que en general son difíciles de cambiar, ¿no? O más difíciles que otros, en el sentido de que hablamos de confianza entre los actores, por ejemplo, ¿no? Como esta cosa de no pararme de la mesa de negociación, muchas cuestiones que la disciplina de relaciones laborales y gestión humana, que son las que los estudiantes que están acá presentes en general están atravesando, y los graduados también de la casa en esta carrera, qué importante que hay un montón de temas que hacen a nuestra profesión, ¿no? Y que hacen si habrá que seguirlos desarrollando y seguir generando estrategias, porque al final del día son temas muy presentes, incluso en temas que pueden ser más duros o considerados como más, que a algunos les da cuco, como abordar el tema de la productividad. Eso por una parte, seguir trabajando en estos temas, entender que hay temas que son relevantes para los actores sociales y que a todos les importa. La clave ahí está como ver en, bueno, cómo hacer, como han hecho Martín y Richard como ejemplos, pero hay múltiples para poder entender cómo llevar estos temas, ¿no? De una manera en que en que se puedan justamente conciliar miradas, ¿no? Que no sea A o B y punto. Eso que parece tan sencillo, una cosa que estamos tan acostumbrados como a leer, como tips básicos, qué importante que vuelve a salir y que es parte de esta conversación. Y también me preguntaba, sobre todo porque en esto de la investigación, los que hacemos investigación estamos siempre en contacto con distinta gente, preguntándole cosas y jorobándolos, y puedo llamar y hay mucha gente en Uruguay, muchos empresarios que me han dicho en el último tiempo, ni pienso en introducir la máquina, ni lo pienso, porque sé que tengo un lío con el sindicato y prefiero seguir produciendo con esta, que es menos productiva que la versión que viene, a enfrentar eso. Si me paran es peor, si tengo, digamos, pierdo más plata, ¿no? Diciéndolo sencillamente, con lo cual prefiero, voy a esperar. Y esto pasa en conversaciones, digamos, más a menudo de lo que uno piensa. Entonces, más allá de que es un tema de que requiere como esta mirada múltiple y requiere sentarnos a conversar y tener ciertos diálogos y generar ciertas estrategias, igual pareciera ser un tema muy difícil de calar en las organizaciones de hoy, ¿no? Y más allá de que todo lo tenemos presente como tan importante, y hay muchos frenos, sobre todo sindicales todavía, en la introducción de esto. Cuando yo les pregunto a esos sindicatos, che, pero ¿por qué te oponés? Muchos me han dicho, en realidad lo que nosotros queremos es saberlo con anticipación, es que los cambios se gestionen de otra manera, es tener formación para poder operar esta nueva máquina y poder hacerlo bien. Bueno, siguen apareciendo otras cosas también vinculadas con la disciplina. Nos vamos a volver imprescindibles en el mundo del futuro, les aviso. Pero bueno, eso fue para mis graduados. Pero nada, ¿qué piensan de esto? ¿Por qué esto pasa? Esto sigue pasando, no lo leemos en el diario nomás. Mira, yo creo que el Uruguay, digo, primero, digo, a mí me emociona mucho escuchar a Richard, ¿no? Porque digo, si dice todas estas cosas con sexto de primaria, donde se hubiera recibido de cosas, estaba robado, ¿no? O sea, realmente, ¿eh? No, 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 no. Yo creo que si bien Richard tiene un perfil sindical clarísimo, también tiene un perfil político tremendo y creo que en esa labor haría un aporte tremendo, ¿no? Más allá de que también sería tremendo empresario, ¿no? Pero para responder un poco esa pregunta, Uruguay es un país que tiene características muy particulares, es un país muy chiquito, ¿no? Entonces es muy difícil realmente desarrollar actividad económica y crear valor en Uruguay. Y tiene características muy particulares. Eh, yo creo que todo lo que tiene de difícil también lo tiene de oportunidad, en especial para los que somos uruguayos. Uruguay tiene una tasa baja de multinacionales. eh, Hay muchas multinacionales que no vienen a Uruguay porque no les da el mercado. Y muchas de las que están les cuesta mucho justificar sus números en sus matrices. Y eso también provoca que la calidad de las multinacionales muchas veces no es muy buena, porque no están haciendo una contribución muy relevante en sus matrices. Por tanto,
acá mandan o gerentes muy jóvenes a formarlos y si son buenos los promueven rápido y si son malos no les sirven, o mandan veteranos como yo que están más cerca de jubilarse exactamente. Entonces, eso que provoca, o sea, provoca una oportunidad muy buena para el empresario uruguayo. El empresario uruguayo tiene una oportunidad buena, puede conseguir representar marcas de multinacionales muy relevantes, puede aportar conocer el Uruguay y entender todas las microregulaciones espantosas que nos traban constantemente. Eh, o sea, yo creo realmente que la oportunidad de Uruguay es muy, muy buena para los uruguayos, ¿no? O sea, no sé si... Y en cuanto a las máquinas y todo ese capítulo, este, no sé, a mí me parece que todo lo que vaya a favor de construir valor aporta. Y bueno, el punto central es la transparencia, como te decía ese sindicalista, incorporar a todos los interesados en la conversación, ser previsibles para el cliente y ser previsibles para todos los que estamos involucrados en las compañías, ¿no? Buenísimo. Richard, ¿vos querés decir algo más vinculado con esto? Un copete final. Es muy importante y creo que Uruguay, a diferencia de otros países, y me da mucho orgullo decirlo, eh, ha demostrado, además de honradez intelectual entre los interlocutores, y hablo de la parte sindical, también transparencia y honestidad. Es muy importante. Se podrá discutir que si aquel es fulano, mengano, que si dice tal cosa o profesa tal idea o la otra, en un debate ideológico, político, plural, vale todo. Pero el Uruguay, por suerte, aquellos señalamientos de algo oscuro, algo turbio, o negociaciones que pasan por tinieblas raras, con dineros en sobre, el Uruguay eso no lo tiene como una referencia. Y eso también para el sector empleador es algo muy importante. Acá podrá encontrarse con burros como yo para discutir, pero no lo arregla como en otras latitudes que se arregla de otra manera. Y eso es un valor agregado que nos da mucho orgullo como uruguayos. Yo soy tengo mucho orgullo de mi movimiento sindical, pero mucho orgullo. Y de los viejos que trataron al lado mío, como el Pepe de Lía y mucho más, porque eran tipo, el viejo Pepe tenía un traje que hacía como 30 años que tenía, lustroso estaba el viejo, ¿verdad? Y era un tipo que era el presidente del movimiento sindical de Uruguay, una sola. Entonces, a ver, y era honestidad, era transparencia. Y eso lo tiene la inmensa mayoría de los muchachos que están en el movimiento sindical, con todas las burreces que podemos tener al costado. Eso es un valor agregado que yo reivindico. Yo prefiero eso y no como en otras latitudes que todo se arregla con un sobre bajo la mesa. Entonces me parece que no se construye sociedad a partir de esas cuestiones raras. Se construye sociedad en el debate, en el intercambio, en saber que vos tenés un interés distinto al mío, pero que tenemos puntos en comunes. De 10 puntos que tenemos, hay 9 que no vamos a llegar a acuerdo y uno sí. La pregunta es, ¿en qué insistís? Y muchos dicen, en los 9. Yo insisto en el 1. Porque si mejoro en ese punto común, seguramente le voy a dar al otro, le voy a demostrar que yo soy creíble. Y capaz que después el 8, el 7, el 6 y el 5 van mejorando la performance en lo que significa acuerdos de parte. Soy optimista. No soy no orino agua bendita, santo no soy, y menos en esta casa. Santo no soy. Las mil triquiñuelas para llegar a mi objetivo, ¿verdad? Pero teniendo en cuenta que hay reglas de juego que no se pueden traspasar. Porque las negociaciones, el sindicato y la organización es para toda la vida. Los hombres pasan. Por lo tanto, hay que tener una conducta, por lo menos mis 6 hijos que tienen mi apellido, no van a andar nunca con la cabeza gacha en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Estamos casi que cerrando, pero voy a pasar el micrófono porque hay por lo menos 3 personas que me han escrito que quieren hacer algunas preguntas. Así que,
Pasa para Manuel. Muchas gracias. Voy a tratar de ser breve con la pregunta, pero déjenme hacer un diagnóstico personal previo para llegar a la pregunta. Y creo que lo que contestaba recién Richard pone el foco mucho de lo que intento transmitirles. En este tema de la productividad, corríjame, pero yo diagnostico que suelen haber discursos siempre flechados, ¿no? Contraponiendo a veces otros temas por encima de la productividad y vinculándolo. Reducción de la jornada a cambio de productividad, a cambio de flexibilización de los consejos de salarios, mecanismos de descuelgue. Yo escuchaba ahora recién, hace unos días, al presidente de la Cámara de Comercio decir que si se aprueba la reforma constitucional sobre la seguridad social, olvídense de discutir de productividad. Esos discursos, porque los identifico, los diagnostico como discursos. ¿Cómo hacemos para pasar del discurso a lo que tú decías recién, al intercambio, para llegar al acuerdo? O quizás nos tenemos que quedar en el discurso, o quizás tenemos que avanzar en el intercambio sobre todos los temas juntos, sobre algún tema particular. No sé si fue claro, pero Sí, esa es la clarísimo. idea que intento transmitir. Es un mal año para discutir estos temas, ¿no? Hacemos acuerdo. Los políticos en campaña son como los gordos a dieta. Mentirosos los dos hasta cansarse. De verdad, los gordos a dieta, yo no comí, no sé por qué no engordo, si yo no comí nada, así morfate todo. El político en campaña es igual. Decir que si se aprueba la reforma, al cual yo voy a votar en contra, la reforma de la seguridad social, no se discute productividad, es un burro. Va a haber que discutir 20 veces más productividad para poder nivelar los platos. Porque si se aprueba la reforma, este país entra en una situación, en una espiral inflacionario enorme, porque va a aumentar los impuestos, etcétera, etcétera. Que hay que compensar o irnos, que yo no me voy a ir, o poner en el otro plato, bueno, seamos más productivos para compensar un poco eso. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado en este año, mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces creo que sí, en aquellos que vienen pregonando de hace mucho tiempo el tema. Aunque no tengamos acuerdo, no interesa, vuelvo a repetir, es un matiz no tener acuerdo. Lo importante es tener un objetivo. Después si vamos por acá, yo voy por aquí y nos vamos a encontrar en algún punto del camino. Me parece que hay que insistir que es posible. Hay que insistir que la productividad no solamente mejora la calidad del trabajo, mejora la permanencia de la empresa en el país. Hay empresas que dependen de mejorar la productividad. Están facturando muy bien y compensan con plata. Es un error. Que las vacas gordas terminan. Hay que mejorar la productividad y teniendo claro el respeto recíproco hacia el trabajador. Si yo hago parte de mi productividad, soy socio contigo. No me dejes al costado cuando haya que repartir, porque esto es por plata, ¿no? No terminé en serio. Se acabó la productividad. No, quedan dos preguntas. Ya, y No, ya terminó. va un poco de la Dale, tiene. va un poco de la mano con la pregunta de Federico, pero nada, en el curso de Loisa hemos dado hasta el cansancio las relaciones laborales como sistema y como en este sistema que el mundo político tiene como cierta incidencia y entendiéndolo como, bueno, épocas de polarización o consensos un poco fragmentados. Vos decías, puedo tener excelentes equipos técnicos, excelentes asesorías de cómo funcionan las empresas, pero eso desde abajo hacia arriba. Ahora, si tuviésemos un equipo, todos los líderes políticos acá adelante, ¿cómo abordarían este tema? ¿Qué les dirían? ¿O por qué ponernos de acuerdo en este tema? ¿O qué contingencia viene a cubrir esto? No, yo digo, respecto de lo que vos preguntabas, o sea, yo soy antidiscurso. O sea, me parece que las cámaras son necesarias, cumplen un rol, en los consejos de salario ni hablar, a mí no me representan. Digo, o sea, yo la verdad, yo soy una persona de acción y estos problemas eh, nunca los he tenido, la verdad. O sea, siempre he resuelto los problemas estos de esta tensión, digamos, la- la hemos resuelto bien. Ahora, ¿qué le diría a los políticos? Que bajen el gasto público. Con 30% de gasto público sobre el producto, no hay manera de tener un país que no sea caro. Le diría que dejen la Cancillería, le pongan una bomba, porque, desde sí, porque digo, o sea, no hay tratados, o sea, no hay
una conexión al mundo realmente para poder expandir al Uruguay por la vía formal de las negociaciones de Cancillería. Eso es lo que nos dice la realidad. Entonces, ¿cómo resuelve eso un país como Uruguay? Y yo creo que no es tan difícil. O sea, yo si fuera presidente, y bueno, y lo que haría sería, mapearía los sectores centrales que tiene el Uruguay, buscaría proyectos, pediría que me dieran el nombre de los gerentes generales de las 40 o 50 empresas que irían más, eh, digamos, macharían mejor con, con el país que tenemos, y los iría a ver a los gerentes generales de las empresas, y los trataría de traer al Uruguay, y trataría de traer las empresas a Uruguay. O sea, trataría de traer inversión directa, real. O sea, que me parece que por toda esa magia de la Cancillería, siendo un país así, un país tapón entre dos grandes, con ese invento del Mercosur que no sé qué es, este, y, o sea, les dejaría que dejen de hablar de cosas que hablamos y hablamos y no traccionan. Y no hay un problema de sesgo de color, porque como dice Richard, de todos los colores pasaron y es todo lo mismo. Entonces, acá creo que hay que accionar más. Ese sería mi, digamos, mi provocación hacia los políticos. Basta discursos, ¿viste? Y a las cámaras, es una bomba, ¿viste? Estuvimos muy light como, ¿eh? Yo Bueno, reivindico las cámaras. tenemos 5 minutos y una Yo pregunta. reivindico las cámaras. No, ¿sí? Ya tenemos acá, ¿eh? Si no parece el reclame de Paso los Toros. Basta tanta dulzura. Yo reivindico las cámaras. Son organizaciones que nuclean y es el escudo protector de los sectores involucrados. Después, si las personas que están ahí adentro hacen un mal uso, son unos burros, tironean para otro lado, el problema es la gente, la conducción, no el instrumento ni la herramienta. Es como el revólver, no es ni animal, ¿para dónde apunte? Si apunta mal, es muy jodido. Yo creo que hay que mejorar la calidad del debate. No, con todo respeto lo digo, ¿no? A mí me gustaría más que estuviera involucrado en las negociaciones colectivas los accionistas, que vayan con los abogados laboralistas que le van a asesorar y ordenar, pero tienen que estar directamente involucrados. Si no, ¿de qué vamos a discutir productividad? Si no, el que está al otro lado no conoce nada. Yo la productividad la discutí con los gerentes directos de las fábricas de la bebida, de todas las fábricas. ¿Por qué? Porque el abogado laboralista le podía ordenar tal cosa, pero no entendía de qué estábamos hablando. Entonces creo, y a la clase política yo le diría, mirá, déjense de joder, ¿no? La grieta en Uruguay no es económica, no es la grieta de la nata. La grieta en Uruguay es educativa. Usted es fantástico, pero hay 500.000 uruguayos chicos, adolescentes, que no estudian, que en segundo liceo abandonan. El 47% abandona. ¿Dónde van esos gurises? Con un mundo tecnológico veloz. ¿Qué trabajo van a conseguir? ¿Quién le va a brindar sustento? El narco. Entonces ahí tenemos un Uruguay distinto. ¿De qué manera se combate todo eso? ¿Cuál es la madre de la criatura? ¿Cuál es la madre de todas las criaturas? La educación, pero de verdad. Y no puede ser tomado por un gobierno como plan piloto. Es una política de Estado. Hay que exigirle a los partidos, el que gane y el que pierda, que en marzo se junte a discutir con los docentes, con todos los involucrados, cuál es la reforma educativa que necesita el Uruguay siglo XXII, ya ni siglo XXI. Y eso es ponerse los pantalones largos. Y que el sector empleador también trabaje en los consejos de salarios tomando un ítem que se llama capacitación. Junto con la productividad tiene que haber capacitación. Yo lo puedo entender que muchas pequeñas empresas que tienen espalda chica, pagar capacitación a 30 empleados les puede significar un costo. Pues señor Estado, usted que tiene subsidios por 3.200 millones de dólares a zonas francas y a multinacionales, tenga un crédito fiscal con esa gente, porque eso es una inversión para el Uruguay de futuro. Entonces, por lo tanto, son las cosas que hay que hablar. Lo demás es el gordo a dieta. Bueno, vamos con la última pregunta por allá. ¿Cómo están?
Yo tenía una pregunta porque estamos hablando de capacitación, estamos hablando de cómo llegar a discutir la productividad y nos encontramos ahí en los discursos de ambos con una muralla enorme que es la cultura de trabajo. Este, y me pregunto, ya que es tan importante y como principiante emprendedor lo digo porque me encuentro con esta muralla día a día, es cómo se capacita la cultura de trabajo. En la mano de quién está esa responsabilidad, si es del empresario dando oportunidades y perdiendo lo que arriesga, si es de los trabajadores de autoeducársela o de las familias, o si se puede este, gestionar de alguna manera, porque siempre se habló en mi casa, yo soy hijo de papá, tengo por suerte 1 millón de debates con él, capaz que esta pregunta va más orientada a Martín para sacarte un poquito más de jugo, que te veo poco, pero ¿cómo hacemos para mejorar la cultura de trabajo, para que los trabajadores aprendan a manejar las frustraciones, para que tengan visión a futuro, para que se de alguna manera mimeticen con los números de la empresa? Y bueno, la dejo por ahí. Gracias. Gracias. Para mí, la forma de construir la cultura es teniendo los valores centrales de la empresa que querés desarrollar claros y esos valores traducidos en cuáles son las acciones para que esos valores estén manifestados en esa empresa. Eh, y junto a eso, tener los valores al servicio de un propósito claro, un propósito que realmente sea motivante, motivante para todos los que van a empujar de, de- de esa empresa. O sea, los valores, el propósito y compartir la información de, de- de la empresa con todos los que trabajan en esa empresa, a- cada uno al nivel que lo puede absorber, pero un propósito fuerte, parado en valores fuertes, compartiendo información. Obviamente, eh, hay que tener una empresa que sea rentable. O sea, si no, estamos en el horno. O sea, tiene que haber un propósito, arriba de una idea que comercialmente sea exitosa. Eh, yo creo que yo he armado eso de cero, de cero, de cero, de cero muchas veces y más o menos siempre es la misma fórmula. Obviamente después entras en otro tema que es las personas que me están acompañando. ¿Están absorbiendo esto? O sea, ¿realmente tienen la capacidad de poder desarrollar estos valores, este propósito, esta idea? Y ahí muchas veces nos cruzamos con, para mí, el error más frecuente que cometemos los empresarios, que es no tener a las personas adecuadas para las tareas que tenemos que desarrollar. Y ahí muchas veces nos topamos con las creencias de, bueno, pero no, bueno, le damos feedback, a la persona no mejora y encontramos mecanismos para tolerar y toleramos y toleramos. Y realmente cuando los equipos no están realmente bien enfocados y están todos performando bien, la maquinaria de la construcción de valor se empieza a trancar. Y bueno, yo creo que hay que cambiar a las personas cuando las personas no están performando como tienen que performar para el cargo que están desarrollando. Y eso yo veo que es uno de los principales trabas que tenemos, no solo los empresarios, también los gerentes y a todo nivel. Yo veo que es un problema recurrente, digamos, de que el equipo no esté conformado de una manera, entre comillas, perfecta. Perfecta no va a ser nunca, pero bueno, yo para mí es eso, tener el equipo, tener los valores, tener el propósito, compartir la información y tener una idea que
o una empresa que comercialmente sea exitosa. Preguntas, le estoy haciendo memat. Me encantaría, ya saben que me apasiona este tema y que por mí seguiríamos hasta mañana. Yo tengo que dar clase que empieza en 1 minuto en el otro, en el otro coso, pero aparte de eso, en el otro edificio. Nada, lamento, esto quiere decir que es un tema que mueve, que tienen ganas de seguir conversando, así que vamos a seguir generando estas instancias. Agradezco infinitamente bueno, a Richard y a Martín por estar acá hoy, al público heterogéneo, y quiero agradecer especialmente a Fabio Bertranú de la OIT, que realmente muchas veces les hablo en clase de él, mírenlo, es él. Les muestro su subo las publicaciones, bueno, está acá con nosotros, así que un agradecimiento muy especial porque es un placer tenerte entre la audiencia. Y bueno, si querés comentar algo también, a vos te doy 1 minuto. Perdón, Lucía. Karen Rosales, Bienvenida. Carlos, creo que esto es la esencia de las relaciones laborales en Uruguay y desde todos los países de América Latina siempre estamos viendo cómo evoluciona, ¿eh? Y un placer también escuchar esa perspectiva pues, de animarse a pensar cuál es el futuro de las relaciones laborales y los consejos de salarios para los próximos 20 años. Me parece que muy oportuno este diálogo y ojalá que en el próximo periodo que se inicie se puedan avanzar en todos los temas que han planteado, ¿ah? Entonces, muchas gracias y felicitaciones. Bueno, muchas gracias a todos.